¿Cómo les va? Les deseo muchos muy buenos días, noches, tardes, en el momento que ustedes estén observando y escuchando este audiolibro. Esta ocasión, en este capítulo, vamos a tratar algunos trastornos generales, sobre todo del hígado, que nos quedó algo pendiente, y también vamos a tratar algo que es muy importante, son los huesos. Vamos a iniciar el problema, los trastornos de los huesos. ¿De acuerdo? Entonces, empezar por el trastorno de la nefropatía diabética. Eso también es importante, ¿no? La diabetes es una enfermedad que impide que el cuerpo use glucosa, o sea, el azúcar, de forma adecuada. Mire, si la glucosa se queda en la sangre en lugar de metabolizarse, puede provocar toxicidad, ¿de acuerdo? El daño que el exceso de glucosa de sangre causa a las nefronas, por ejemplo, se llama nefropatía diabética, ¿de acuerdo? Ya que quedó claro eso, de acuerdo. Este, entonces, la verdad, esto procede de algunas cosas. O sea, los detonantes son, por ejemplo, la citis, un edema de miembros inferiores, una pérdida de apetito, cansancio, por ejemplo, ¿no? Lo que debemos hacer, como médicos, como investigadores, como los que estamos, dedicados a la medicina, tenemos, debemos tratar un control, o sea, debemos tratar de lograr un control glucémico. Pacientes con nefropatía se recomienda, por ejemplo, un adecuado control glucémico, ¿de acuerdo? En caso de la insuficiencia renal severa, sobre todo severa, puede utilizarse, no sé, insulina, glinidas, piogilatosa, que es pioglitazona, exactamente, no pudiendo utilizar, por ejemplo, los restantes antidiabéticos. Eso es muy importante, ¿eh? No deben utilizarse los restantes antidiabéticos. Es mi recomendación. ¿De acuerdo? En otro trastorno, por ejemplo, de la vesícula pilar, o sea, cuando se extirpa, cuando se remueve la vesícula biliar, la vesícula biliar, ¿qué es lo que sucede? Miren, la vesícula biliar es una cirugía abierta o la paroscopía, que es importante. Miren, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas que se experimentan? Primero, un dolor después de comer, normalmente en el área superior derecha o media del abdomen, un dolor epigástrico, ¿de acuerdo? Náuseas y vómitos, indigestión, por ejemplo, infección, colecistitis, como se llama, ¿no? Mire, el detonante de todo esto, el origen de todo esto, se ha tenido muchas cirugías en esa parte de su vientre en el pasado, puede provocar unas reacciones muy graves. Por ejemplo, problemas respiratorios, problemas hepáticos severos. También se pueden presentar problemas del sangrado, inclusive. Por ejemplo, si usted está en el tercer trimestre, si una mujer está en el tercer trimestre del embarazo, ese es muy delicado. O también una obesidad, una pancreatitis inclusive, ¿no? Esto lo que les comento es cuando una extirpación de la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Ok. Luego otra extirpación, una extirpación laparoscópica de la vesícula biliar también, ¿de acuerdo? Una cosa es lo normal y esto es la laparoscópica. Bueno, miren, esto es una cirugía. ¿Para qué? Para extirpar la vesícula biliar usando un dispositivo médico llamado laparoscopio, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe esto? O
sea, ¿cuál es el detonante de todo esto, no? Pues una indigestión, lo que incluye distensión, acidez estomacal y gas, por ejemplo, un dolor después de comer, normalmente, por ejemplo, en la zona superior derecha, o superior media del abdomen, un dolor epigástrico, ¿de acuerdo? También se va a producir, por ejemplo, náuseas y vómitos inclusive. Bueno, ok. Vamos a otro trastorno. Por ejemplo, cuando surge un absceso hepático piogeno. Bueno, un absceso hepático piogeno. El absceso hepático piogeno en una zona llena de pus en el hígado produce, por ejemplo, nos presupone que esto tiene un origen de, no sé, de una infección abdominal, por ejemplo, como apendicitis, por ejemplo, diverticulitis o un intestino perforado, una infección en la sangre también, infección de las vías biliares, endoscopía, no sé, que se haya realizado una endoscopía reciente de las vías biliares, por ejemplo, ¿no? Y esto también de un traumatismo que causa daño al hígado. Lo que van a sentir, los síntomas que van a sentir, es, por ejemplo, un dolor abdominal severo, una confusión o disminución, no sé, del estado de conciencia también, ¿no? También otra cosa que puede suceder es una fiebre alta, y sobre todo persistente, más que nada, ¿no? Luego, después que un dolor torácico, por ejemplo, sobre todo del cuadrante inferior derecho, dolor en la parte superior derecha del abdomen. Es lo más común eso, ¿eh? O en todo el abdomen, por supuesto. También les va a producir una inapetencia, náuseas, vómitos, pérdida de peso involuntaria, no sé, debilidad también, coloración amarillenta en la piel, ya les he dicho mucho, la ictericia. Mire, lo que tiene que hacer en este momento el médico es colocar una sonda a través de la piel para drenar, ¿qué? Pues el absceso, número uno, más que nada, ¿no? O sea, con menos frecuencia se requiere, por ejemplo, cirugía. No necesariamente se requiere una cirugía. Puede utilizar el médico, no sé, antibióticos durante más o menos de 4 a 6 semanas, más o menos. Algunas veces, por ejemplo, los antibióticos solos, fíjense, solos pueden curar la infección. Ojalá que se sea, ¿no? Bueno, otro trastorno es, por ejemplo, la hepatitis D. El agente, por ejemplo, el agente delta de la hepatitis D. ¿Qué pasa con esto? ¿De qué se trata, no? Mire, es un tipo de virus llamado hepatitis D, ¿de acuerdo? En ocasiones, esto ocasiona, por ejemplo, síntomas no solo en personas que también padezcan no sé, una infección de hepatitis B, también. Miren, el origen de todo esto, básicamente, es en personas portadoras del virus de la hepatitis B. Lo que van a sentir es un dolor abdominal, orina de color oscuro, por ejemplo, fatiga, icteresia, dolor articular, inapetencia, náuseas, vómitos, por ejemplo. Con infección prolongada, cuando la infección es prolongada, puede recibir un medicamento llamado interferón, o sea, interferón alfa, inclusive casi un año, ¿no? Más o menos. Miren, un trasplante de hígado en caso de hepatitis B, crónica sobre todo, terminal inclusive, puede ser efectivo. Solamente un trasplante de hígado que es bastante complicado. Pero encontrar algo que sea coherente a su organismo también, ¿no? Que no lo vaya a rechazar también. Bueno, es otro proceso. Otro trastorno es, por ejemplo, una atresia, que se llama atresia biliar, por ejemplo. Bueno, esta es una obstrucción de los conductos, o sea, de las vías, que transportan un líquido llamado bilis, ¿de acuerdo? Desde el hígado hasta la vesícula biliar. ¿Cuál es el origen de todo esto? Las vías biliares dentro y fuera del hígado no se desarrollan de manera normal. ¿Cuáles son los síntomas que se van a presentar de inmediato? Son ictericia, como les digo,
ictericia, orina turbia, esplenomegalia, por ejemplo, heces flotantes, heces con olor fétido, heces pálidas o de color arcilla. Esto es muy importante, el color arcilla, que se presenta en ese tipo de trastornos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra cosa, un crecimiento lento, luego poco o ningún aumento de peso, también. Lo que tiene que hacer el médico es, por ejemplo, palpar el área ventral por ejemplo, digo, se trata de un bebé, que es más bien muy delicado, para reconocer el agrandamiento del hígado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los exámenes que tiene que realizar el médico? Inmediatamente. Una radiografía abdominal, ecografía abdominal, no sé, exámenes también de sangre para verificar los niveles de bilirrubina total y directa. Una gamografía con ácido y aminodiacético hepatobiliar, HIDA, ¿de acuerdo? Ok. También llamada colescintigrafía, ¿de acuerdo? Para ayudar a determinar si las vías biliares y la vesícula están funcionando apropiadamente, básicamente. Se debe hacer también otra cosa, la biopsia del hígado, para determinar la gravedad de la cirrosis o para descartar otras causas de la ictericia. También otra cosa, una radiografía de las vías biliares también, la colangiografía también. Mire, el médico tiene que realizar el procedimiento de Kasai, ¿de acuerdo? Para conectar el hígado al intestino delgado, esquivando los conductos anormales. Eso es muy importante, ¿no? O sea, es que puede ser necesario, desgraciadamente, y en este momento, una cirugía. O sea, un trasplante del hígado, que como les dije es muy complicado, sobre todo pensar en poder conseguir un hígado apropiado para el paciente. Es muy difícil. Y ojalá que lo sea así, cuando se presente el caso, ¿no? Que alguien pueda tener la posibilidad de recibir un trasplante de hígado, porque es bastante complicado. Otro trastorno que es bastante, bueno, cuando se presenta es muy delicado. Hay dos tipos de cirrosis, cirrosis 1, cirrosis 2. Vamos a hablar de la 1. La cirrosis 1, ¿qué es esto? Es la cicatrización y funcionamiento deficiente del hígado. ¿Cuál es el origen de todo esto? Primero, daño crónico hepático causado por una enfermedad crónica del hígado, número 1. La infección por hepatitis B o hepatitis C. Algo terrible también es el alcoholismo. Pueden llegar a una cirrosis 1. Trastornos de las vías biliares, algunas medicinas, qué sé yo, enfermedades hepáticas transmitidas de generación por generación, acumulación de grasa en el hígado, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Bueno, primero, fatiga. Ya les comenté la ocasión pasada lo que se significa la fatiga, ¿no? Un trastorno sobre todo un síntoma muy molesto, ¿no? La fatiga y el desaliento, falta de apetito y pérdida de peso, náuseas, dolor abdominal, vasos sanguíneos pequeños, rojos en forma de araña en la piel, por ejemplo, acumulación de líquido en las piernas, o sea, un edema. Y en el abdomen una citis, coloración amarillenta de la piel, las membranas mucosas o los ojos. Les digo, la ictericia, otra cosa, el enrojecimiento de la palma de las manos. Ese es importante, ¿eh? En los hombres, por ejemplo, les va a generar impotencia, ¿de acuerdo? Encogimiento de los testículos e hinchazón de las mamas en las mujeres. Sobre todo en los hombres también puede producir eso. Por ejemplo, una tendencia a la formación de hematomas y sangrado anormal. Con frecuencia, debido, por ejemplo, a
no sé, a venas hinchadas en el tracto digestivo. También les va a presentar, por ejemplo, una confusión o problemas de concentración. Heces de color pálido o color arcilla, como yo les digo. Pueden encontrarse, por ejemplo, también un hígado o vaso agrandado. Eso lo tiene que detectar el médico. Luego, un tejido mamario excesivo. Abdomen hinchado como resultado de la presencia de demasiado líquido, por ejemplo. Como les digo, palmas enrojecidas, vasos sanguíneos, rojos también, en forma de araña, como le repito, es una manifestación muy, muy clara. Como les digo, también testículos pequeños, venas dilatadas en la pared del abdomen, ojos o piel amarilla, es claro, típico. Mira, lo que tiene que hacer el ser humano, y sobre todo cuando tiene la posibilidad de tener un cirrosis 1, no beban alcohol, deben consumir una dieta saludable que sea baja en sal, por ejemplo, vacunarse con enfermedades, contra enfermedades como, no sé, como la influenza, la hepatitis A y B, y la neumonía, sobre todo por neumococo. Otra cosa que tienen que hacer es diuréticos, deben tener diuréticos para eliminar la acumulación de líquidos, por supuesto, ¿no? También deben comer el vitamina K o hemoderivados para prevenir el sangrado en exceso, eso es muy importante. También se puede utilizar, no sé, medicamentos para la confusión mental, no sé, antibióticos para las enfermedades, para las infecciones sobre todo, sí, las infecciones, por supuesto. Miren, cuando la cirrosis avanza y se convierte definitivamente en una enfermedad hepática terminal, pues de inmediato se va a requerir un trasplante de hígado. Y si no hay un trasplante de hígado, hasta ahí se acabó, desgraciadamente. ¿Okay? Vamos con la cirrosis 2. ¿En qué se diferencia con la 1, con la 2? ¿No? Bueno, en la cirrosis 2 fíjense, es la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado. Lo que produce esto fue una infección de la hepatitis B o hepatitis C. También va a ser producido por el alcoholismo, ¿de acuerdo? Así, en menor grado, también cuando las células inmunitarias confunden las células normales del hígado con invasores dañinos y las atacan. Trastornos, por ejemplo, de las vías biliares, algunos medicamentos, no sé, enfermedades hepáticas transmitidas de generación en generación. Hay muchas cosas alrededor del hígado, la verdad, y vale la pena que ustedes lo conozcan, que tengan una idea de lo que pasa, ¿no? También puede suceder, por ejemplo, la acumulación de grasa en el hígado, cuya causa no es el exceso de consumo de alcohol, fíjense, no estoy perdonando el alcohol, pero no es por el exceso de consumo de alcohol en la llamada enfermedad del hígado graso y esteatohepatitis no alcohólicas, que se encuentra, por ejemplo, relacionada con tener sobrepeso. Es definitivo, ¿no? Miren, en sus inicios, este trastorno es asintomático. Van a producir, por ejemplo, un grado de fatiga y desaliento, sobre todo. Falta de apetito y pérdidas de peso, por ejemplo, náuseas o dolor abdominal, vasos sanguíneos pequeños, también rojos en forma de araña en la piel, como ya les había dicho. Puede presentarse también acumulación de líquidos en las piernas y en el abdomen. Tómenlo muy en cuenta eso, ¿eh? La coloración amarillenta de la piel, pues, que es clásico, que es asitis, se los he dicho muchas veces. Por ejemplo, las membranas mucosas o los ojos también, que presentan asitis, ¿no? Por ejemplo, el enrojecimiento de la palma de las manos, se los vuelvo a repetir.
En los hombres, por ejemplo, como les digo, impotencia, encogimiento de los testículos y también hinchazón en las mamas, ¿de acuerdo? Otra, la tendencia a la formación de hematomas y sangrado anormal. Con frecuencia debido a qué? Pues a venas hinchadas en el tracto digestivo, confusión o problemas de concentración, por ejemplo. Como ya les dije, es unas heces como de color pálido o color arcilla. Eso tienen que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Miren, los exámenes que deben hacerse, en este caso, te los voy a repetir, ¿no? Es un conteo sanguíneo completo, número uno. Un tiempo de protombina, también pruebas de la función hepática, nivel de albúmina en la sangre, tomografía computarizada, del abdomen, luego también una resonancia magnética, también del abdomen, luego otra cosa, endoscopía, por ejemplo, para buscar venas, sobre todo venas anormales en el esófago o el estómago también. Igualmente tienen que realizar una ecografía del abdomen, biopsia del hígado, ¿para qué? Pues para confirmar todo esto. Usted, mire, lo que se requiere el paciente, primero es cambio en el estilo de vida. Si no cambian su estilo de vida, no va a pasar nada, ¿eh? No beber alcohol. Si usted ya está enfermo, yo no estoy promoviendo que no se tome ni una copa de vino, de nada. No, no, cada quien no toma su decisión. Pero en este caso no beban alcohol. Consumen una dieta saludable que sea baja en sales también. Vacunarse contra enfermedades no sé, la influenza, por ejemplo, la hepatitis A y B, y la neumonía por neumococo también. Deben utilizar, por ejemplo, diuréticos para eliminar la acumulación de líquido. También utilizar, por ejemplo, la vitamina K o hemoderivados. ¿Para qué? Para prevenir el sangrado en exceso, o sea, deben evitarlo. También pueden utilizar, por ejemplo, medicamentos para la confusión mental, inclusive pues, antibióticos para las infecciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a otro trastorno. También es hepática, una encefalopatía hepática, por ejemplo. Si lo dice el médico, usted tiene una encefalopatía hepática, que sepa de qué se trata, ¿no? Miren, en la pérdida de la función cerebral, ocurre cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. El origen de todo esto básicamente es una infección de hepatitis B, bloqueo en la irrigación, sobre todo sanguínea del hígado, intoxicación por diferentes toxinas o medicinas, infección por hepatitis B crónica o hepatitis C, no sé, abuso en el consumo de alcohol, hepatitis autoinmune, trastornos en los conductos biliares, algunas medicinas, por ejemplo, enfermedad del hígado graso, por ejemplo, no alcohólico también, ¿eh? Y esta hepatitis no alcohólica, ¿de acuerdo? También niveles bajos de agua o líquidos en el cuerpo. O también comer demasiada proteína, también eso puede conducir a una encefalopatía hepática. También otra cosa, los niveles bajos de potasio, por ejemplo, sodio, eso también puede ser, eso lo tiene que evaluar el médico con sus pruebas y todo lo que sea necesario, ¿no? También otra cosa, se va a presentar, por ejemplo, el sangrado de los intestinos, el estómago, esófago. También en las infecciones, por ejemplo, o problemas renales, niveles bajos de oxígeno en el cuerpo. Otra cosa será la colocación o complicaciones de una derivación que le puede causar problemas. También que realizaron una cirugía cualquiera, o narcóticos para el dolor, o sedantes también, puede generar este problema. Miren, los síntomas va a ser, por ejemplo, aliento con olor rancio o dulce también.
un cambio en los patrones del sueño, por ejemplo, cambios en el pensamiento, confusión leve, olvido, otra cosa, una confusión mental, otra cosa, cambios de personalidad o estado anímico, una mala concentración, una deficiente capacidad de discernimiento, también un empeoramiento de la escritura a mano o pérdida de otros movimientos pequeños de la mano. ¿De acuerdo? Mire, dígale al médico, el médico debe saber qué tipo de exámenes debe realizar, ¿no? Se podrán detectar, por ejemplo, temblor en las manos, al tratar de sostener los brazos extendidos, ¿de acuerdo? O sea, frente al cuerpo y levantar las manos. Eso lo va a detectar el médico. También problemas con el pensamiento y con la realización de las operaciones mentales. Signos de enfermedad hepática, como por ejemplo los ojos y la piel amarillos, ya se los he dicho. Acumulación de líquido en el abdomen, por ejemplo. Les repito, un olor rancio en el aliento y la orina. Ese es fácil, ¿eh? Olor rancio en el aliento y en la orina. Mire, el primer paso es identificar y tratar cualquier factor que pueda haber causado estos cambios. Hay que detener, por supuesto, antes de nada, el sangrado gastrointestinal. Es necesario, por ejemplo, tratar las infecciones, la insuficiencia renal y los cambios en los niveles de sodio y potasio. El soporte vital puede ser necesario para ayudar con la respiración o el flujo sanguíneo. El cerebro se puede hinchar, ténganlo en cuenta, y que el médico, que no se le olvide eso. ¿Por qué? Si se le olvida al médico y ustedes tampoco saben, esto puede ser mortal, ¿de acuerdo? Que tengan esa advertencia, que esto no es cualquier juego, ¿no? Es su salud y frente a un médico capaz, ¿de acuerdo? Otro trastorno que estamos trayendo es, por ejemplo, la estenosis biliar. Vamos a seguir con la parte biliar. Esteniosis biliar, ¿de qué pasa con esto? Es un estrechamiento anormal del conducto colédoco, ¿de acuerdo? El detonante de todo esto es una lesión en las vías biliares. Durante una cirugía, fundamentalmente, algún médico cometió un error, ¿de acuerdo? O sea, un cáncer, por ejemplo, también en las vías biliares también. Hígado o páncreas, daño y cicatrización debido a cálculo de la vía biliar. También puede producirse en un daño o cicatrización, por supuesto, después de haberse extirpado la vesícula biliar, eso es muy común. También se puede tener un origen, una pancreatitis, colangitis esclerosante primaria también. Los síntomas que van a producirse en todo esto es un dolor abdominal en el lado superior derecho del vientre, escalofríos, fiebre, picazón, ictericia, náusea y vómitos, heces de color, como les digo, de color pálido o de color arcilla. Pero miren, por lo pronto, exámenes. Sí, o sea, no puede el médico adivinar, no, es que yo como lo veo, está usted bien o regular, no. Tiene que realizar exámenes, como la colangiopancreatografía, ¿de acuerdo? El médico lo sabe, la colangiopancreatografía. Retrógrada endoscópica también. La colangiografía transhepática percutánea también. Otro examen que debe realizar es colangiopancreatografía por resonancia magnética. ¿Todo esto para qué? Primero estar seguro cuál es el problema que tiene una estenosis biliar. ¿Qué es lo que va a tratar de resolver el médico? Es un corregir el estrechamiento para que la bilis pueda fluir del hígado al intestino. Y posiblemente tenga que realizar una cirugía. El médico cirujano y partero, pues tendrá que realizar una cirugía, ¿no? Que con esto, pues, con la dilatación endoscópica o percutánea también puede ser. Hay mucho cuidado.
Yo digo es que todos los médicos sean incapaces, ¿no? Al médico se le prepara para muchas cosas, sobre todo para pensar que son capaces de resolver los problemas de los pacientes. Mire, hay otro, vamos a regresar con el hígado, es que el hígado no es que lo estoy enamorado del hígado, pero la verdad, el hígado es tan importante por su funcionamiento. El corazón tiene dos pulsaciones toda la vida, ¿no? Pero el hígado es el que analiza, es como una bodega donde se lleguen todo, lo malo y lo bueno, en lo que es la corriente sanguínea, y entonces el hígado mejora la situación de lo que llega y desecha aquello que pueda resultar en el organismo. Por eso es tan importante el hígado. Hay un trastorno que se llama hemangioma hepático del hígado. Hemangioma hepático. Es un tumor benigno del hígado compuesto de vasos sanguíneos ensanchados. Las hemangiomas hepáticos pueden ocurrir en cualquier momento. Son más comunes, por ejemplo, en personas entre los 30 y los 60 años, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, a menudo resultan las más afectadas que a los hombres y con frecuencia tienen tumores mucho más grandes. Miren, ¿cuáles son los síntomas que van a suceder? Bueno, primero, puede causar sangrado o interferir por el funcionamiento del órgano. ¿De acuerdo? La mayoría no muestran síntomas, número uno. En casos raros, el hemangioma se puede romper. Ese es muy importante. Lo que tiene que hacer el médico, varios exámenes para comprobar todo esto y prever todo, ¿no? Primero tiene que hacer, por ejemplo, pruebas de sangre, tomografía computarizada del hígado. Después, angiografía hepática, resonancia magnética, tomografía computarizada por emisión de un solo fotón. Luego, una ecografía del abdomen. Mire, la mayoría de estos tumores se tratan solo si hay un dolor persistente, sobre todo. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de los niños, puede realizarse introducción de un material en un vaso sanguíneo del hígado para bloquearlo. Ligadura de la arteria hepática, básicamente. Se puede utilizar también no sé, medicinas para la insuficiencia cardíaca. Una cirugía, en caso dado, pues para estipar el tumor. Si el tumor está generando tantos problemas, hay que estirpar una cirugía. Ni modo. A llegar al salón de las cirugías. Ni modo. Bueno, hay otro trastorno que se llama, el trastorno del hígado, que se llama enfermedad de Gilbert. Este es muy, muy personal. Es un trastorno como transmitido de padres a ellos, como se los he dicho. El principal detonante de todo esto, el origen de todo, es la enfermedad de Gilbert, que afecta a 1 de cada 10 personas. No es mucho, pero si en una de esas usted, olvídense, ¿no? Sobre todo en algunos grupos de raza blanca, sobre todo. ¿Cuáles son los síntomas que van a aparecer? Fatiga, número 1. Una coloración amarillenta de la piel y el escleroto en los ojos. Ya se lo he dicho. La ascitis. Después, exámenes que tienen que hacer inmediatamente. Prueba de sangre de la bilirrubina muestra, que es la que va a mostrar cambios que ocurren con la enfermedad de Gilbert. Miren, la verdad, no se necesita ningún tratamiento para la enfermedad de Gilbert. Ese es el problema. Entonces el médico tiene que buscar paliativos para que el paciente se sienta bien y hacer un cambio de estilo de su vida. ¿De acuerdo? Ok. Otra enfermedad del hígado es, por ejemplo, es la enfermedad de von Gierke. Así es, von Gierke. Así se llama. Es una enfermedad que se está atribuyendo a esta persona, a este doctor, a este investigador, pero es en el hígado. La enfermedad de von Gierke es una afección hereditaria
en la cual el cuerpo no puede descomponer el glucógeno, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de todo eso? Cuando el cuerpo carece de la proteína enzima que libera la glucosa a partir del glucógeno, por ejemplo. Los síntomas que van a padecer es, por ejemplo, el hambre constante, por lo pronto, y necesidad frecuente de alimentación. Una tendencia a sangrados nasales y formación de hematomas, por ejemplo, una fatiga, irritabilidad, mejillas hinchadas, por ejemplo. Miren, en la revisión física es posible que el paciente puede mostrar retraso en la pubertad, por ejemplo. Un hígado hinchado, gota, enfermedad intestinal inflamatoria, tumores hepáticos, niveles de azúcar en la sangre muy bajos. También otra cosa, el crecimiento lento o insuficiencia del desarrollo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, básicamente, puede aplicarse, por ejemplo, una biopsia del hígado y del riñón, una glucemia, en pruebas genéticas, examen del ácido láctico en la sangre, nivel de triglicéridos, también un examen de ácido úrico en la sangre. Lo que tiene que evitar el paciente y, por supuesto, tratar de sugerir el médico es evitar la hipoglucemia. Por ejemplo, a los niños debe colocarle una sonda de alimentación a través de la nariz hasta el estómago. ¿Para qué? Pues para proporcionar azúcares o maicena cruda a lo largo de la noche. ¿De acuerdo? La sonda se puede, por ejemplo, retirar, no sé, cada mañana, por supuesto, ¿no? Utilizar inclusive medicina para disminuir el ácido úrico en la sangre y reducir el riesgo de gota. Lo que tiene que evitar un paciente así, pues evitar las frutas y la leche, nada más. Es muy importante, ¿no? Bueno, otro trastorno que también afecta al hígado y al cerebro también, inclusive, es una enfermedad de Wilson, que tiene participación en el cobre, por ejemplo. Eso es un problema de cobre en el hígado y en el cerebro, ¿de acuerdo? Se llama la enfermedad Wilson. Es un trastorno hereditario que causa que haya demasiado cobre en los tejidos del cuerpo. El principal detonante, el origen de todo esto, es un trastorno hereditario poco común, no es a todos, pero sí se puede presentar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? Una postura anormal de brazos y piernas, confusión o delirio, una demencia, dificultad y rigidez para mover los brazos y las piernas, una dificultad para caminar también, cambios emocionales o conductuales, un agrandamiento del abdomen, cambios de personalidad, fobias, angustia, movimientos lentos, lentitud o disminución de los movimientos, e inclusive expresiones faciales. También va a producir un deterioro del lenguaje, temblores en los brazos, en las manos, movimientos incontrolables, por ejemplo, movimientos impredecibles o espasmódicos, por ejemplo. Un vómito de sangre, debilidad, piel amarilla o color amarillo en la esclerótica del ojo. Bueno, el médico tiene que hacer varios exámenes para comprobar todo eso, este trastorno. Primero, un movimiento ocular limitado. Anillo de color marrón o rojizo, ¿de acuerdo? Alrededor del iris. Eso es muy importante. Puede encontrarse daño al sistema nervioso central, lo que incluye, por ejemplo, una pérdida de la coordinación, una pérdida también del control muscular, ¿hecho? Temblores musculares, pérdida de pensamiento y coeficiente intelectual también. Va a perder, por ejemplo, la memoria, se va a confundir, como el delirio o la demencia. También puede tener, por ejemplo, trastornos en el hígado o en el vaso, como hepatomegalia y esplenomegalia también. Mire, en laboratorio se van a encontrar seguramente
o sea, defectos en el conteo sanguíneo o completo. Una ceroplasmia sérica, una sérica, como un sobresérico, un cobre sérico, ¿de acuerdo? Ácido úrico sérico también, un cobre en orina, inclusive. Pueden encontrarse también, no sé, elevadas, digamos, hay dos, AST o ALT, eso el médico lo sabe, elevadas, sobre todo. Una bilirrubina elevada también, una TP y un TPT elevadas también, bueno, perdón, el médico lo sabe. Luego una albúmina baja, número uno. También el examen de cobre en orina de 24 horas es muy importante. Una radiografía abdominal, una resonancia magnética del abdomen, una tomografía computarizada del abdomen también, una tomografía computarizada en la cabeza también. También una resonancia magnética también de la cabeza. Digo, para evitar cualquier exceso, ¿no? Luego también una biopsia del hígado, una endoscopía del tracto gastrointestinal. Lo que tiene que hacer todo esto, todo el panorama, ¿no? Todas las cosas de los exámenes que van a hacer y todo, es reducir la cantidad de cobre en los tejidos a través de la quelación. Es un tratamiento que debe realizarse toda la vida. ¿A través de qué? No sé, medicamentos como la penicilamina, cuprimine, que este es penicilamina, cuprimine. Depende en donde se fija el cobre, por supuesto, y lleva, no sé, a un aumento de la eliminación de este elemento a través de la orina, básicamente. Por ejemplo, la trientina que se fija al cobre, por ejemplo, e incrementa su excreción a través de la orina. Hay que usarlo, ¿no? Por ejemplo, el acetato de zinc, que bloquea la absorción del cobre en el tracto intestinal también. Los alimentos que deben evitarse, porque eso es lo que debe decir el médico a los pacientes. Los alimentos que deben evitarse son chocolate, fruta seca, hígado, champiñones, nueces, mariscos sobre todo. Es esencial. Y si no, se van a llenar de cobre, más de lo que ya tienen, más cobre con estos alimentos. Miren, este trastorno puede, entiéndanlo muy bien, mis queridos oyentes, este trastorno puede causar efectos mortales. ¿Cómo qué? Como la pérdida de la función hepática. Nada más. No, que se mueran mañana, pero por lo pronto van a perder la función hepática y eso está tremendo. Bueno, vamos a terminar este capítulo mencionando algo muy importante, ¿no? Que son los huesos. ¿Qué pasa con los huesos? Son muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar un poco el tratamiento de los huesos, de esta especialidad. Un trastorno rápidamente que se produce en los huesos es codos con epicondilitis. Codos con epicondilitis. Codo de tenista es una enfermedad o lesión caracterizada por dolor en la cara externa del codo, en la región del epicondilo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, no son movimientos repetitivos en los que se realiza la extensión de la muñeca y la supinación del antebrazo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas que van a experimentar? Dolor en la parte externa del codo, sobre el epicondilo, dolor e impotencia funcional, por supuesto, con los movimientos de extensión en la muñeca y supinación del antebrazo. También van a producir dolor en la palpación de la zona epicondilea, ¿de acuerdo? Y con acciones simples, como por ejemplo elevar una botella o una jarra a tomar una taza de café, por así decirlo. También, por ejemplo, en los deportes, por ejemplo, el ejecutar el golpe de revés en el tenis.
los que juegan tenis y tienen ese problema, el golpe de revés, digamos, del tenis, porque el dolor puede ceder durante la noche, por ejemplo, y con el reposo, por supuesto. En ocasión puede llegar a cronificarse y convertirse en un proceso crónico que requiere que pues, cirugía. No suele referir clínica acompañante de origen neurológico, pero el dolor digamos, el dolor puede irradiarse, exactamente, irradiarse hacia el brazo y el antebrazo. Lo que tiene que hacer el médico y sugerir, por supuesto, y recetarlo en un momento dado, antiinflamatorios, número no esteroides, básicamente, lo cremas o gel también. Un reposo de la articulación, fisioterapia, mediante, no sé, la aplicación del calor local, ultrasonidos, electroterapia, no sé, láser, por ejemplo, técnicas de masaje, ondas de choque, realización de ciertos ejercicios y otras técnicas que le van a ayudar, por supuesto. En todo esto, lo que se trata de hacer con esto es una infiltración o inyección local de corticoides, o el médico decide utilizar la infiltración o la inyección local de corticoides asociados o no a un anestésico local. Lo que le sirve muy bien son los ejercicios y estiramientos progresivos, son esenciales. ¿Para qué? Pues para prevenir la irritación del tendón. Por ejemplo, mire, a los jugadores de raqueta se les aconseja, por ejemplo, fortalecer la musculatura rotadora del hombro y la escapulatorística, o sea, escapulotorácica, ¿de acuerdo? Así es el término técnico del que se deshaga ahí esto. Otra cosa, vamos a otro trastorno. Es una fractura de cadera. Es impresionante, sobre todo ya los personas de mayor edad, cuando tienes las mujeres o también los hombres, ¿eh? Una fractura de cadera. Miren, ¿qué hay que hacer en una fractura de cadera? Primero, comenzar una rehabilitación en una piscina para fortalecer la cadera y los músculos del muslo. O sea, 30 minutos de natación 3 o 4 veces por semana. ¿De acuerdo? Apoyar en las muestras para comenzar a cabezar. Cuando ya tuvieron una fractura de cadera, es lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿cómo van a realizar la rehabilitación? Pues en una piscina. Yo, pues, en una ocasión, un día, una piscina, vi a muchos personas de una edad avanzada que estaban ahí, son dos mujeres, estaban en el albergue. Dije, bueno, es precisamente para eso. Se están rehabilitando en una piscina para fortalecer la cadera y los músculos del muslo. No sé, como digo, tengo unos 30 minutos de natación y 3 o 4 veces a la semana. También, por ejemplo, apoyar en las muletas para comenzar a caminar poco a poco. Una vez que se pueda caminar en ambas piernas, sin tener demasiado dolor, entonces cambiar las muletas por un bastón, solamente por eso van a cambiar las muletas por un bastón. También usar el bastón hasta ser capaz de poner todo el peso sobre la pierna lesionada. O si sentir dolor, que no tengan dolor o ansiedad o debilidad también, ¿no? Comenzar dejando el bastón en una habitación mientras se camina por la casa. Otra cosa, no sé, aumentado, por ejemplo, la duración hasta que se pueda hacerlo durante todo el día o sin él, ¿no? Si se fatiga el paciente o experimenta mucho dolor después de una operación de cadera, pues volver a usarlo, sobre todo hasta que el paciente se sienta cómodo. ¿Cómo? Caminando sin su apoyo. Mucho cuidado. Sobre todo si son de adulto mayor, está obligado, sobre todo. Miren, por ejemplo, también otro problema de la cadera
es una sinovitis transitoria. Una cadera que tiene una sinovitis transitoria. ¿De qué se trata esto? Es una enfermedad que afecta sobre todo a niños, fíjense, en edad entre 3 y 8 años, por ejemplo. Provoca dolor en la región de la cadera o ingle de inicio brusco y cojera. Está provocada por una inflamación de la membrana sinovial, o la sinovitis, por ejemplo, que envuelve la articulación de la cadera. El origen de la sinovitis es realmente desconocido. Aunque también se le ha postulado diferentes teorías. ¿Para qué? Para explicar su aparición, como la existencia, por ejemplo, no sé, de una infección por virus, sobre todo. La sinovitis transitoria de cadera es un proceso benigno, ¿sí? Que evoluciona favorablemente y desaparece por sí mismo. Fíjense nada más. Sin dejar secuelas en un plazo de tiempo, no sé, variable. Por supuesto, más o menos alrededor de 10 días, por ejemplo, ¿no? Aunque en ocasiones puede recidir, o sea, puede regresar esto. Se dice recidivar, así se dice médicamente, recidivar, que regresa, ¿de acuerdo? El tratamiento consiste, por ejemplo, en la administración de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y la realización de ¿qué? De reposo. Si el dolor se prolonga más de 10 días, puede ser necesario realizar un estudio detallado. ¿Para qué? Para descartar la existencia de otras enfermedades que pueden, no sé, dar síntomas similares, por ejemplo, ¿no? Como que, como la enfermedad de Pertes, por ejemplo. Digo, el médico no tiene que ser muy atento a todo esto para que pueda tener una solución apropiada para este trastorno, ¿no? Otro trastorno, por ejemplo, es el calcio. Tiene un problema con el calcio que se llama tetania. Una tetania que tiene calcio. Miren, es una emergencia médica, entiéndalo bien. Ustedes y que el médico, cuando ustedes digan, ¿sabes? Tengo yo tetania, por todo lo que me dijo un señor y un investigador que dijo, ¿no? Un calcio con tetania. Es una emergencia médica con espacios en la musculatura estriada. O sea, son contracciones dolorosas de los músculos de las extremidades. Contracciones dolorosas de los músculos de las extremidades, provocados por la disminución de calcio en la sangre. O sea, la hipocalcemia, por ejemplo, ¿no? O por hipomagnesemia o por alcalosis, por ejemplo, tanto metabólica como respiratoria. La electrocución también produce tetania. No se vea, cara. O sea, un cable sin precaución les va a dar una electrocución. Una electrocutada, ¿ok? Eso es lo que puede producir una tetania. ¿Qué es lo que produce? O sea, ¿cuáles son los síntomas que se van a presentar? Esto presenta contracciones musculares rápidas, constantes e involuntarias, fatigando al músculo. Inicialmente, no sé, inicialmente un gluconato cálcico deben utilizarse rápidamente. Un gluconato cálcico. Y después, doctor, deben seguir con dihidrocalcisterol. Es dihidrotalquisterol. ¿Ok? Deben seguir con dihidrotalquisterol. Suele ser bueno, pues no sé, la causa más frecuente de la afectación de la paratinoides, por ejemplo, una transtiroidectomía y el paciente está controlado. El laringoespasmo, obviamente, tiene peor pronóstico que depende de la rápida actuación. El médico se los va a explicar con mayor precisión, ya por la experiencia que ya tienen, olvídense, ¿no? Otro problema, otro trastorno es el cráneo, contra el cráneo, que se llama un síndrome que se llama síndrome de Carpenter. Un cráneo que tiene un síndrome de Carpenter es una rara enfermedad congénita de origen genético y transmisión hereditaria, autosómica recesiva inclusive.
lo que va a producir una malformación del cráneo y fusión congénita de dos o más dedos entre sí, que se llama sindactilia, ¿sí? Sindactilia, ¿de acuerdo? Eso quería comentar digamos, el síndrome de Carpenter. Pero bueno, vamos al último de estos trastornos. Cuando el cráneo tiene una hipertensión intracraneal idiopática, cuando el cráneo tiene una hipertensión intracraneal idiopática, es una condición en la cual la presión adentro del cráneo es más alta de lo normal. ¿Cuáles son los detonantes de todo esto? El origen de todo esto. La obesidad, número uno. Demasiada vitamina A o triamina, ciertos medicamentos, como por ejemplo los esteroides, la tetraciclina o píldoras anticonceptivas también. Condiciones médicas como por ejemplo la hipertensión o apnea del sueño. Los síntomas que ustedes van a presentar son, por ejemplo, dolor de cabeza, detrás de ambos ojos que empeora en las mañanas, ¿ok? Y con el movimiento o esfuerzo del ojo. También van a tener, por ejemplo, síntomas como náusea, vómito, por ejemplo, o mareos también. También van a ustedes a sentir pulsaciones o zumbidos en los oídos, puntos ciegos temporales de uno o varios o ambos ojos, por ejemplo. Una visión borrosa o doble o pérdida de la visión inclusive. También no sé, una dificultad para ver con la visión periférica, o sea, una visión túnel, por ejemplo, ¿no? Mire, este trastorno puede desaparecer por sí solo, ¿no? Y utilizar, por ejemplo, medicamentos para migraña, por ejemplo, los AINES, acetaminofeno, diuréticos, medicamentos para el dolor, mantener, por ejemplo, un peso saludable, por supuesto, consumir también una variedad de alimentos saludables y inclusive ingerir líquidos como yo les he indicado, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente les deseo suerte con todo esto. Si tienen este tipo de trastornos, bueno, atenderlos, ir a algún médico capaz y honesto y que lo saquen adelante. Todos no podemos saber todo en la vida. En este caso, lo que yo estoy haciendo como yo, y se lo sigo siempre, esto es básicamente, para muchachos que están estudiando medicina. Y también para aclarar algunas cosas de algunos médicos ya titulados. Pero sobre todo, es la sugerencia a ustedes como seres humanos que no saben nada de medicina, que tengan una idea de lo que pase, lo que le está pasando a ustedes. ¿A través de qué? Pues los síntomas que yo les digo. Ya les va a dar una idea, oiga, me está pasando esto, puede ser que sea este tipo de trastorno. Al médico inmediatamente. Les deseo una feliz estancia, no solamente hoy, sino mañana y el tiempo que sea posible. ¿De acuerdo? Me gustó, les agradezco mucho su atención.